Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desmenuzar los secretos, los romances y, por supuesto, esas historias que nos hacen suspirar, ¿verdad? Hoy traemos un tema que estoy segura va a encender sus redes sociales y hacer que se pregunten, pero bueno, ¿qué pasó ahí? Vamos a hablar de un momento icónico, de unas palabras que hicieron literalmente sonrojar a una de nuestras actrices favoritas, la deslumbrante Demet Özdemir. Y sí, estoy hablando de esas palabras dichas nada más y nada menos que por Can Yaman. Prepárense para un viaje por los recuerdos, por la química palpable y por esos instantes que se quedan grabados en nuestra memoria. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, ¿a qué esperan? Denle ese botoncito rojo de suscribirse ahora mismo, porque aquí siempre tenemos lo mejor de lo mejor para ustedes. Imaginen la escena, Demet Özdemir, radiante como siempre en una entrevista, respondiendo preguntas sobre su relación profesional y, quizás, algo más con su compañero de elenco, el carismático Can Yaman. Ustedes saben de quién hablamos, ¿verdad? De la pareja que nos conquistó a todos en Erkenzicus, de esos dos que parecían tener una conexión que traspasaba la pantalla. Y en medio de esa conversación, en un momento de esos que te dejan sin aliento, Can Yaman suelta unas palabras que al parecer, cogieron a Demet totalmente desprevenida. No hablo de un simple cumplido, amigos, hablo de algo que va más allá, algo que hizo que a Demet se le subieran los colores a las mejillas, que sus ojos brillaran de una manera diferente y que todo el mundo se diera cuenta de algo especial estaba pasando, o había pasado. ¿Qué pudo haber dicho Can Yaman para tener ese efecto tan particular en Demet? Esa es la gran pregunta que nos ronda a todos. Y créanme, hemos investigado, hemos buscado hasta el último detalle para traerles la respuesta más completa posible. Piensen en la dinámica que tenían en Erkenzicus. Era una locura, ¿no creen? La química entre ellos era tan real, tan intensa, que muchas veces nos preguntábamos si lo que veíamos en pantalla era actuación o simplemente la pura verdad fluyendo. Esa energía, esa complicidad, esa chispa que saltaba entre Sanem y Can, o mejor dicho, entre Demet y Can, era palpable. Y es precisamente de esa conexión de la que vamos a hablar hoy, de cómo unas palabras pueden ser el detonante de una reacción tan natural y reveladora. Las entrevistas, chicos, son un campo de minas para las estrellas. Por un lado, son la forma de conectar con sus fans, de compartir un poco de sus vidas y de sus proyectos. Pero por otro, también son esos momentos en los que, sin querer, pueden soltar alguna perlita, alguna frase que revele más de lo que esperaban. Y en el caso de Demet y Can, parece que ese momento llegó. Se dice, se comenta, se rumorea, pero hoy vamos a ir más allá de los rumores. Vamos a intentar reconstruir ese instante basándonos en lo que se sabe, en las entrevistas que se filtraron, en las reacciones de los propios protagonistas y, por supuesto, en nuestra intuición de fans que hemos seguido su historia de cerca. Lo que sabemos es que Can Yaman, conocido por su manera directa y a veces un poco apasionada de expresarse, tuvo unas palabras hacia Demet que la dejaron, como decimos, con la cara colorada. No se trataba de un comentario superficial sobre su belleza, aunque Demet es indudablemente hermosa. Era algo más profundo, algo que tocaba un nervio sensible, algo que sin duda, evocaba recuerdos o sentimientos fuertes. Imaginen estar sentada ahí, respondiendo preguntas sobre su trabajo, y de repente tu compañero, o excompañero, o quien sea que sea en ese momento, te dice algo que te remueve por dentro. Algo que te recuerda esa conexión que tuvieron, esa época dorada de Erkenzicus, donde cada mirada, cada roce, cada palabra, parecía cargada de un significado oculto. Posiblemente las palabras se refirieran a algo que compartieron durante el rodaje, a un momento específico que marcó a ambos. Quizás Can recordó una escena particularmente intensa, o un momento de apoyo mutuo, o simplemente la esencia de lo que vivieron juntos. Y al decirlo en voz alta con esa franqueza que lo caracteriza, provocó esa reacción en Demet. Piensen en lo que significa un sonrojo. No es solo un cambio de color en la piel. Es una reacción involuntaria del cuerpo, un indicativo de emociones que se agitan. Puede ser vergüenza, sí, pero también puede ser un recuerdo cálido, un atisbo de nostalgia, o incluso una confirmación de sentimientos que uno creía haber enterrado. Y es que la relación de Demet y Can ha sido un tema candente durante años. Después de Erkenzicus, donde su química era innegable, surgieron rumores de un romance. Aunque ambos siempre mantuvieron una postura ambigua, negando o minimizando la posibilidad,
las miradas, los gestos, las palabras en entrevistas cruzadas, siempre alimentaron la fantasía de los fans. Y este incidente del sonrojo, pues, es la cereza del pastel, ¿no creen? Es la prueba irrefutable de que entre ellos había algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. Algunos dicen que Kanyaman en ese momento pudo haber hecho un comentario sobre la intensidad de la conexión que tuvieron, o sobre lo especial que fue trabajar con Demet. Quizás mencionó algo sobre cómo Demet lo inspiraba, o cómo ella era una compañera excepcional, alguien que entendía su forma de actuar. Y eso, amigos, es lo que hace que una persona se sonroje. No es solo lo que se dice, sino cómo se dice y quién lo dice. Cuando una persona que ha compartido una experiencia tan íntima contigo, que ha visto tus luces y tus sombras en el set, te dice algo significativo, esas palabras resuenan de una manera muy especial. Imaginen a Demet, escuchando a Kan hablar con esa pasión que lo caracteriza. Tal vez él estaba evocando la magia de Erkencikus, ese proyecto que los catapultó a la fama mundial. Y en medio de esa evocación, se giró hacia Demet y con una sonrisa que solo él sabe poner, le dijo algo que la hizo sentir ese calor en las mejillas. Podría haber sido algo como, Demet, contigo cada día en el set era una aventura. Sentía que podíamos crear algo único. O quizás algo más personal, más íntimo como, nunca olvidaré la forma en que te entregabas a cada escena, la pasión que desprendías. Era contagiosa. Esos son los momentos que alimentan el corazón de los fans. Son los detalles que nos hacen creer en las historias de amor, en las conexiones que trascienden las pantallas. Y este momento, el de las palabras de Kanyaman que hicieron sonrojar a Demet Özdemir, es uno de esos tesoros que atesoramos. Es un recordatorio de que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas reales con emociones reales. Y a veces esas emociones se manifiestan de formas tan sencillas y a la vez tan elocuentes como un sonrojo. Además, no olvidemos la personalidad de Kanyaman. Él es conocido por ser un hombre pasional, espontáneo y a veces un poco impulsivo. No se anda con rodeos. Si siente algo, lo dice. Y eso en un contexto donde la fama y la exposición mediática pueden llevar a las estrellas a ser muy cuidadosas con sus palabras, es un soplo de aire fresco. Significa autenticidad, significa que sus emociones son genuinas. Y cuando esa autenticidad se dirige hacia Demet Özdemir, una mujer igualmente talentosa y carismática, el resultado es, sencillamente, explosivo. Piensen también en la edad y la etapa en la que estaban. Estaban en la cima de su éxito, jóvenes, vibrantes, rodeados de admiración. Era una época de descubrimiento tanto profesional como personal. Y es natural que en esos momentos, las conexiones se vuelvan más intensas, las emociones más agudas. Las palabras de Kanyaman probablemente no fueron un simple comentario de colega. Fueron un eco de lo que ambos vivieron, un reconocimiento de la química que compartieron, y quizás, un atisbo de lo que podría haber sido, o de lo que aún podría ser. Es importante recordar que si bien la vida pública de las estrellas está bajo el escrutinio constante, sus emociones son suyas. Y un sonrojo, amigos, es una de las expresiones más honestas y universales de la emoción humana. Nos dice que algo nos ha tocado el corazón, que algo nos ha removido por dentro. Y en el caso de Demet, al escuchar las palabras de Kanyaman, ese algo debió ser muy poderoso. Así que, ¿qué podemos aprender de este momento? Primero, que la química entre actores puede ser algo mágico, algo que trasciende la ficción. Segundo, que las palabras tienen un poder inmenso capaz de provocar reacciones inesperadas y reveladoras. Y tercero, que incluso en el mundo de las estrellas, las emociones humanas más básicas y puras siguen siendo la clave para conectar con los demás. Este sonrojo de Demet Özdemir es un testimonio de eso. Es un momento de vulnerabilidad, de honestidad y de pura emoción que afortunadamente fue capturado y compartido, permitiéndonos a nosotros, los fans, ser testigos de esa chispa. En resumen, las palabras de Kanyaman que hicieron sonrojar a Demet Özdemir son un recordatorio fascinante de la intensidad de su conexión durante la era Erkencikus. Fue un momento que, más allá de los rumores y las especulaciones, reveló una emoción genuina y palpable, demostrando el poder de las palabras y la química que existía entre ellos. Fue un instante que se grabó en la memoria de los fans, un pequeño tesoro de autenticidad en el glamuroso mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro análisis de este momento tan especial. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más allá? ¿Qué palabras creen ustedes que Can Yaman pudo haber dicho? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus emociones en la caja de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa un mundo para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos que aman las series turcas, con aquellos que también se derritieron por la pareja de Demet y Can. Y si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, mis queridos amigos. Un abrazo gigante.